comienza a abrir un nuevo tema o lo que es una nueva sección en este libro, ya que ya estamos terminando en la carta de los Romanos, está terminando. Entonces Pablo tenía una forma bien específica de cómo él cerraba sus cartas, ¿verdad? En este caso en específico, en el capítulo 15, versículo 22, ya Pablo comienza a discutir sobre sus temas futuros, ¿correcto? Él empieza a hablar como mi deseo de ir a España, mi deseo de ir a vosotros, todos los deseos que él tiene que hacer. Ahora, lo interesante es que nosotros conocemos la película, ¿correcto? Nosotros sabemos exactamente lo que sucede en la vida de Pablo. Nosotros exactamente sabemos lo que le pasa a él cuando va a Jerusalén, ¿correcto? Él tenía todos estos sueños, él tenía todas estas ideas. Pablo se veía, y vamos a discutir más el deseo y la intención que él tenía de hacer todas estas cosas, pero en general nosotros conocemos que la película no le fue como él tenía en mente, ¿verdad? Porque él decía, no, que yo voy a ir a Jerusalén para ser de bendición, de allí yo voy a pasar para ustedes, los saludo, tal vez partamos para la iglesia, nos tomamos un café, un pancito, la vamos a pasar excelente y de ahí vamos a España y en España ya yo culmino, porque eso es lo que yo deseo hacer. Ahora, esto no es lo que sucede. ¿Qué le sucede a Pablo cuando va a Jerusalén? Todo lo opuesto. Tan pronto él llega allí, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Le dicen, mira, aquí la gente no está muy contenta contigo, Pablo. Así que vamos a hacer una cosa, para que tengas la gente en paz, las tengas tranquilas. Cógete estos muchachitos aquí, que tienen que hacer unos actos de purificación, llévatelo y haz las cosas bien, ¿entiendes? Y tú también purifícate porque tú también, tú sabes, llevas con los gentiles, para que ellos vean que tus intenciones son excelentes. Pablo sigue todo lo que ellos le dicen, él lo hace. Y como quiera, tan pronto lo ven, lo agolpean, lo arrestan, lo escupen y a última hora lo llevan a donde las autoridades judías, donde él termina siendo arrestado y llevado prácticamente a juicio, después de juicio y después de juicio, hasta que finalmente él apela a César cuando ya no tiene otra opción que ir a Roma. Así que estos planes que él está mencionando aquí, todas estas magníficas ideas que él está diciendo, nada de esto se cumple como él lo planificó o como él lo estaba declarando. La pregunta para nosotros es, ¿significa entonces que cómo nosotros como creyentes vamos a interpretar esto? ¿Verdad? Porque hay personas que ven este tipo de planificación y piensan que el creyente no debe de planificar, que el creyente no debe de tener planes para el futuro, y algunos lo ven como si esto fuese un pecado, como si esto fuese, no, porque Dios sabe todas las cosas, y si Dios sabe todas las cosas, pues entonces ¿qué tú haces planificando? ¿No han escuchado eso antes? ¿Verdad? Porque la gente dice ese tipo de cosas. Ahora, al momento que estas palabras salgan de la boca de un creyente, pues están en contra de lo que Pablo hizo. Correcto, porque Pablo planificaba, Pablo soñaba, Pablo tenía visiones, Pablo veía hacia el futuro y decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer esto. ¿Entiendes? El problema no está en el sueño ni en la planificación. El problema está cuál sigue siendo mi Dios. ¿Es mi Dios el plan? ¿Es mi Dios lo que salga de ese plan? ¿O mi Dios sigue siendo Dios? No importa lo que suceda con el plan. Esa es la pregunta. Y quiero que esto abunde porque Pablo era realmente anormalmente adictivo en una forma positiva en él, que era el plantar la iglesia. Eso es lo que él le gustaba hacer. ¿Entiendes? Es como usted decirle al pastor Raymond Díaz, no salga para afuera, siéntese. No lo va a hacer. ¿Entiendes? Porque es que él, todo es movimiento. Y no, que voy aquí y de las gallinitas y voy acá. Y tú le dices, pero papi, por favor, siéntate. No se sienta, familia. ¿Entiendes? Pues eso era Pablo. Entonces, tú sabes la cantidad de restricción que él tenía que tener para él no ir a España y hacer todas estas cosas. ¿Verdad? Pero la lección aquí de esta parte, espérate primero que nada, la planificación de nosotros debe de ser, aquí está la lección, ¿verdad? La planificación de nosotros debe de ser, número uno, debe ser con flexibilidad,
¿verdad? Nosotros planificamos, pero con flexibilidad, entendiendo la soberanía de Dios, así que nos ajustamos a sus planes, ¿verdad? Eso que no está mal planificar. Actually, nosotros debemos de tener sueños, tener aspiraciones. Ahora, todo esto con flexibilidad. Número 2, en la planificación es importante ser perseverantes. La perseverancia no es necesariamente al plan, sino al propósito del plan. Correcto. Porque cuando nosotros planificamos, muchas veces las cosas no salen como nosotros planificamos, ¿verdad? Las cosas tal vez no son tan smooth como nosotros podemos pensar que van a ser. Ahora, mi planificación no está en el plan, o mi perseverancia, mejor dicho, no está en el plan. Mi perseverancia está en el propósito de ese plan. Aunque el plan cambie, como mi propósito no cambia, me mantengo perseverante, ¿verdad? Esa es la diferencia entre nosotros encerrarnos en el plan en vez de encerrarnos en propósito, ¿verdad? Así que esa debe de ser nuestra planificación. Y la lección aquí es que los sueños y los planes son esenciales para el movimiento de la obra, tanto personal, pero también para nosotros como iglesia. Tenemos que tener sueños, tenemos que tener visión, tenemos que mirar hacia el futuro. Todo lo encaminamos en la voluntad de Dios y nos gozamos si las cosas van a nuestro plan o no, porque sabemos que el propósito de Dios es lo que deberíamos de darle gloria que se cumple. Correcto. Aunque las cosas no salgan a nuestro plan o como nosotros queremos que todo salga, ¿verdad? Es mejor soñar entendiendo que hay posibilidades que no se cumpla a no tener la valentía de soñar absolutamente nada, ¿verdad? Es mejor uno poner el pie hacia adelante, uno soñar, tener visión, que por estar miedo a que no se cumpla, no hacer absolutamente nada o no tener ningún tipo de visión. Eso realmente sería lo trágico. Correcto. Ok. Otra parte importante aquí de observar es que en el versículo 24 dice, estamos en, bueno, no es otro pasaje, eso que no se me puede confundir. Todavía estamos aquí. Dice, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aquí otra vez él continúa, ¿verdad? Explicando de todos sus grandísimos planes. Y aquí lo que él está promoviendo es el compañerismo cristiano y la ayuda. Y lo interesante aquí es que, como ya hemos hablado, las cosas pues obviamente no salen como él planificó. Ahora, lo interesante que esto trae a conocimiento a nosotros es cómo Dios cumple su voluntad muchas veces en formas que nosotros no esperamos. Y aquí todos podemos, ¿verdad? Digo todos, me tengo el atrevimiento, ¿verdad? De decir todos, porque yo entiendo que es algo que es muy común de parte del Señor. Muchas veces, en muchas ocasiones, Dios hace las cosas y hace una voluntad que nosotros no nos esperábamos, de una forma que sale de donde nosotros ni la veíamos que podía suceder de esa forma, pero Él hace las cosas como quiere. En ningún momento, y esto es algo que uno, si se pone realmente a pensar, ¿quién se podía imaginar? ¿Usted se cree que en algún momento José, ¿saben quién estoy hablando con José? José, los hermanos, después de ser el pretty boy toda su vida, el nene de papá, el que le compran el jaquecito de colores, el que le da y se manda y va, y él va donde los hermanos a decirle todas estas cosas, se iba a imaginar ese muchacho que con una tragedia tan grande como con los hermanos tirarle un foso lo iban a matar, lo iban a matar, lo iban a aniquilar. Y es interesante porque el que aboga por él, tanto Rubén, también fue Judas, que abogó por él porque lo iban a matar. Dice, mira, vamos a vender al muchacho. Y lo venden. ¿Qué se iba a imaginar? Aunque estemos viendo la película, uno no se imagina que ese momento en específico iba a traer la salvación. ¿Sabes lo que es? La salvación entera del pueblo, el pueblo hebreo en sí, los judíos, todo lo que es esta nación sale de ese evento. ¿Quién se iba a imaginar una cosa como esa? Porque de ahí él va, lo venden, va preso. Todas estas cosas para que él termine ¿dónde? En el palacio.
Y de esa forma, en el palacio es donde puede alimentar a su familia. Y no solamente eso, después tiene un lugar para toda su familia. ¿Cómo se iban a multiplicar si no tenían dónde vivir? Y de ahí se multiplican y se convierte en una nación. Todo por un evento que realmente fue trágico. La Biblia está llena de todos estos eventos. La Biblia se forma en estos eventos. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que sin importar cómo se vea mi situación, sin importar cómo se vea mi santa película, yo sé una cosa: si yo confío en el Señor, si me mantengo en Él, si camino en su voluntad, Él va a ser de tripas corazones, como dice el buen creyente boricua. Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no tengo idea. ¿Cómo es que decía Iván, papi? Yo no sé cómo Él lo hace, pero Él lo hace. Eso Él lo decía en todas sus predicaciones. ¿Cómo Él lo va a hacer? No tengo idea, pero yo sé que Él lo va a hacer. Y esa es la historia o lo que podemos extraer en este versículo 24, al final del versículo 24, que realmente ante toda situación que podamos vivir, no importa lo que podamos confrontar, se levante contra nosotros lo que se levante, sobre todo en una vida que nos quebranta, nos da cantazo, nos desbarata, podemos confiar que nosotros podemos confiar en un Dios que nos va a llevar hacia adelante. Algo Él va a hacer con la situación. ¿Qué va a hacer? Yo no tengo idea. ¿Cómo la va a resolver? Tampoco sé. Pero si nos mantenemos confiados en Él, Él puede hacer maravillas. Y esa es la realidad de nuestro Dios. Y si nosotros continuamos leyendo la palabra, llenándonos de la palabra, esto se hace más y más revelador, porque realmente sucede en sin número de ocasiones. ¿Verdad? El Señor le gusta hacer, podría dar más ejemplos, Gedeón. Bueno, ¿cuántos ejemplos podemos dar aquí? Bueno, pero tenemos que terminar el santo capítulo 15. En Romanos 8:28, para que nosotros hablemos el lenguaje del más que vencedor, que fue ¿verdad? Que hemos estado llenándonos de eso. Y es para que lo apunten, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos permitir, familia, y esto es esencial para cada creyente, no podemos permitir que ninguna situación nos desenfoque de lo que es la verdad del Señor. Nosotros tenemos que entender que su verdad, su palabra, su voluntad está por encima de toda situación. Sea lo que sea, venga lo que venga, su palabra, su poder, su amor es más grande que todas las cosas. Y si yo me aferro a esa palabra y me levanto declarando esa palabra y miro a la situación declarando la palabra y camino declarando esa palabra, ¿quién me va a quitar el gozo? Por eso es que esta es la palabra del más que vencedor. No importa lo que venga a mí, ¿cómo tú me vas a quitar la paz a mí? ¿Cómo tú a mí me vas a quitar el sueño? Cuando yo conozco al Dios que yo le sirvo. Tú no tienes nada que darme a mí. Yo voy a confiar en lo que Él dice. Amén. Dígalo como que le cree. ¿Entiendes? No puede. Que le cree. Alábalo. 25. Versículo 25. Dice: ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él iba a Jerusalén, ¿verdad? A ministrarle a los santos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí que él va a ministrarle a los santos? Pablo iba a entregar una ofrenda a los pobres, y lo interesante que está aquí es que la ofrenda iba a ser por medio de los gentiles, ¿verdad? Pablo iba a Jerusalén a llevar una ofrenda que iba a ser por medio de ofrendas que había recogido de gentiles, ¿correcto? Este evento conlleva en sí algo sumamente importante que nosotros como creyentes y como iglesias tenemos que adoptar, que es lo que es esta naturaleza que no es solamente un principio cristiano, pero una naturaleza que viene del mismo Jesucristo, que se supone o que nosotros debemos de
trabajar para que brote de nuestras vidas, que sea algo principal en nuestras vidas, que es lo que es este tipo de acto o tener este tipo de corazón. Y ahí sí que necesito que vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Versículo 31. Por si acaso es un principio que tal vez no lo consideramos muchas veces como algo esencial. Escuchen a lo que Cristo, ¿verdad? A lo que nuestro Jesús, cómo se refiere a este tipo de acto en este pasaje en particular, ¿verdad? Que está el capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿verdad? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Entonces que se va a sentar nuestro Santo Jesús en un trono y todas las naciones van a estar ahí. Entonces él va a sacar las cabritas a un ladito y las ovejitas las va a separar. Entonces la pregunta es, ¿qué separa la cabra de la oveja? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia para que nosotros, ¿verdad? Porque si llegamos cabritos nos podemos ir ovejas, ¿correcto? ¿Verdad? Porque estamos en la gracia, el Señor. Si usted ve aquí y usted dice, yo soy media cabrita, pues entonces usted dice, hoy me tengo que convertir en una ovejita, ¿entiende? Porque si llegó cabrita, oramos hoy para que nos vayamos en bendición de oveja. Pero vamos a ver, porque a lo mejor no. Y dice, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Okay, so que por lo menos vemos que los de la derecha, que eran las ovejitas, le están dando entrada. Tienen entrada VIP, pueden entrar. Y ahora comienza a decir muchas gracias. Que este hombre, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Estamos, esto se le llama desarrollar ¿cómo que se llama? El sistema inmune de los maestros es increíble. Estamos generando, siempre es tiempo de regeneración. Una vez al año me sucede esto a mí. Entonces mi sistema inmunológico, ¿entiendes? Pero estamos en eso. Entonces dice, y pondrá, ya llegamos. Entonces aquí da el por qué, ¿verdad? Están las ovejitas entrando, pero dice el por qué. Y dice, 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Así que, ¿qué declaración se le está dando a las santas ovejitas que están entrando? Que cumplieron con todas estas instrucciones. Entonces, si continuamos leyendo esta misma porción, vamos a ver una repetición de lo mismo, y una repetición de lo mismo, ¿correcto? Porque esto es una historia que hemos escuchado antes. Y entendemos como buenos teólogos y estudiosos de la Biblia que cuando una historia se repite una vez, se repite dos veces y se repite tres veces, yo creo que debemos de prestarle atención a lo que está diciendo, porque está hablando de actos en los cuales no tan solo el creyente debe de actuar, pero la iglesia debe estar envuelta en lo que es dar de comer, vestir, de beber, a los forasteros, al desnudo, a lo que es bendecir al enfermo, a lo que es visitar al enfermo, a lo que es visitar las cárceles. Ese es el trabajo del creyente de la iglesia, y aquellos que forman parte de esto se les llaman unas ovejas que están entrando, ¿correcto? Así que si continuamos leyendo, como dije, a los justos se le declara este acto, y no solamente es este acto que están haciendo por estas personas, pero se identifican a los que son los pequeños. ¿Cuánto hemos hablado de los pequeños en esta porción de la palabra? ¿Verdad? Y esto nos describe, o
los menciona como aquellos que son justos. Mientras a los de la izquierda, que en esta porción bíblica se le está hablando a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que el enfoque no estaba en este acto en particular, el enfoque estaba en todos los actos que eran religiosos de la carne. Y vuelvo y les repito, y esto es algo que nosotros debemos de llevar bien cerca porque muchas veces somos bien diligentes en aquellos actos que tienen que ver con la iglesia. Somos bien diligentes en aquellos actos que tienen que ver con las cosas que tienen que ver con el manejo de la iglesia, pero somos pobres en hacer estos actos que son tan principios de Cristo, como tan esenciales que nos mueven y nos cambian de una oveja a un cabrito. Y no crea que no hay cabritos en la iglesia, porque hay cabritos en la iglesia. ¿Entiende? Que estemos en la iglesia no nos quita el título de cabrito. ¿Entiendes? Realmente lo que nos separa es que nosotros vivamos y trabajemos como estos actos. Y nosotros nos movamos en estos actos que es necesario nosotros tomar de suma importancia, leyendo el contexto, lo que Pablo está haciendo, llevando esta ofrenda a Jerusalén para nosotros entender más a profundidad lo que él está haciendo. Pero también entender el principio en el cual él se está moviendo. Y nosotros entender que nosotros somos parte o debemos de tener parte y participación en este santo principio bíblico que es sumamente importante. Amén. Es interesante o es importante mencionar, sumamente importante mencionar que Cristo aquí no está hablando de una salvación que es por obras. Esto no se trata de que para yo ser salvo tengo que hacer X, Y, Z. Ahora, si soy salvo, si el amor de Cristo está en mí, si entiendo la salvación, lo que Él ha hecho en mi vida, esto debe de fluir naturalmente. ¿Verdad? Porque el agradecido se mueve en agradecimiento. Porque estoy agradecido de lo que estás haciendo conmigo. Sé lo que me has dado, lo que cargo, lo que está en mí. Entonces sale de mí un acto de servicio. Amén. 26. Volvemos a Romanos, capítulo 15. ¿Ves? Estamos aprendiendo, familia. Esto es lo que hace la consistencia. 15:26. Volvemos. Y dice: porque Macedonia y Acaya, ¿verdad? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, esto sigue poniendo layers, ¿verdad? En el bizcochito. Esto sigue poniendo, ¿cómo se dice layers en...? Capas. Esto le sigue poniendo capas, ¿verdad? A todas estas situaciones. Entonces, entendemos que no solamente le está haciendo este acto, que es un acto que estamos llamados nosotros a hacer sumamente importante, un principio bíblico de nosotros movernos a lo que es el pobre, la viuda, el huérfano y este cuidado eclesiástico, pastoral que tenemos como iglesia, ¿correcto? Pero también tenemos que entender que en esta ocasión en particular, Pablo está trabajando con un conflicto entre gentiles y judíos, correcto. ¿Verdad? Esto lo llevamos hablando todo este tiempo. Él está bregando con un conflicto que era bien pesado y lo más interesante aquí es que era uno que Pablo tuvo que manejar en todo su ministerio. Imagínense. Cada lugar que iba era lo mismo. Iba donde los judíos, les predicaba a los judíos rechazaban, iba a los gentiles, tenía gran éxito con los gentiles, venían los judíos por celo, le querían dividir la obra y eso era todo el proceso que vivía Pablo, era siempre el mismo proceso. Entonces eso no impedía de que Pablo como quiera quería traer unidad, ¿verdad? Así que además de él estar haciendo este acto, él también está tomando parte de esto y mencionando a Macedonia y Acaya, que eran grandes lugares donde habían muchos gentiles. Y lo que está describiendo es que él está
trayendo de esta ayuda, de esta ofrenda, de lugares donde están llenos de gentiles. O que el gentil estaba siendo parte de bendición económica a Jerusalén, y lo que Pablo quería hacer era fundamentar esa unidad, ¿verdad? Fundamentar ese amor, fundamentar el hecho de que tienes a esta iglesia predominantemente gentil trayendo ayuda a Jerusalén, ¿verdad? Pero las intenciones no necesariamente salen como nosotros queremos, ¿verdad? Y este pasaje lo que da es testimonio de que su plan consistía en traer bendición económica a Jerusalén por medio de la iglesia, que eran, como les estaba diciendo, mayormente gentiles. Esta gran necesidad en Jerusalén se debía porque había una exclusión. Acuérdese que si tú eras un cristiano en Jerusalén, pues también tenías temor a ser excluido porque creías en Jesús, ¿verdad? Así que las ayudas de beneficios que tenían los judíos, pues a estos judíos los rechazaban. Entonces Pablo quería ir a ayudar particularmente a estos creyentes que también estaban siendo rechazados. Así que, ¿cuál es la lección de este pasaje en particular? La expresión de este pasaje se refiere a lo que es el compañerismo cristiano, el cual es una expresión de amor que le refleja el cuerpo como uno, que es la iglesia. Pablo quería unificar la iglesia, ¿verdad? Si nosotros realmente le estamos prestando atención a estos versículos que estamos leyendo, él quiere traer sanidad en estos dos grupos. ¿Para qué? Para que el cuerpo se unifique, para que este tipo de problemas no predominen y nos podamos enfocar en lo que es necesario, que es la obra de Cristo, correcto, es la unidad para ser más efectivo. Y esto es parte de lo que este versículo en particular quiere reflejar, lo que las intenciones de Pablo en hacer estas cosas. ¿Ok? Versículo 27. Dice, pues, les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles a lo de los materiales. ¿A qué se refiere esta porción en particular? Bueno, número uno, que los gentiles en sí estaban gozosos, porque la realidad es que los gentiles sí sabían y estaban dando esta ofrenda en completa intención y reconocimiento de lo que estaba sucediendo. Ellos sabían para dónde iba la ofrenda y sabían para quién iba esta ofrenda. So que ellos a la misma vez estaban conscientes de que la palabra que había llegado a ellos había sido primordialmente por los judíos. So que ellos estaban gozosos de dar ofrenda. Ellos estaban gozosos de ellos entregar ofrenda a Jerusalén para ellos ser de bendición a Jerusalén. Y la palabra aquí que yo entiendo que resuena se llama la palabra honra, ¿verdad? Es la palabra honra. Ahora, tenemos que entender que el acto de honra o lo que es este tipo de acto que estas personas estaban haciendo, que realmente produce gozo, porque la realidad es que nosotros entrar en este tipo de acción produce gozo. Pero no podemos quitar el hecho de que esto que produce gozo me va a implicar que va a hacer esfuerzo necesario de mi parte. No va a fluir naturalmente. Muchas veces queremos, y es una oración bien bella, es bien cute, ¿entiendes? Cuando nosotros decimos, Señor, dame ese sentir, dame el sentir de querer orar, ¿verdad? Dame ese sentir, Señor. Que yo, ¿sabe algo? Ni al alma necesite, Señor. Baja un ángel, Padre Celestial, y nos ponemos espirituales, en serio. Chequina, Dios. Manda un ángel, que cuando yo esté durmiendo, me toque así en el hombro y me dice, varón, ora. Y yo, wow, gracias, Señor, vamos a orar. Pon ese sentir, ¿verdad? Y queremos que todo sea familia. No, tiene que venir un esfuerzo de la parte de nosotros, tiene que haber un sacrificio de nuestra parte. Y muchas veces tiene que haber una abnegación personal de nosotros mismos a nuestros propios deseos.
Porque nosotros queremos que produzca de nosotros unas cosas. Familias que son irrealísticas, no, por favor. Eso no es ni siquiera una buena oración. ¿Verdad? Es como si... es como muchas veces, ¿verdad? Déjame hablar de gente que no está, de personas que, ¿verdad? Es personas que yo tengo en el trabajo, ¿verdad? Y llevan en una relación 5 años. Ya 5 años, no se han casado, ¿verdad? Una persona que está buscando, o sea, está buscando el Señor, o sea, cree en el Señor, pero lleva una relación 5 años, no se ha casado. La relación va bien, pero ella quiere, pues, que su santo, la persona que está en una relación seria, que le pida que se casen, ¿verdad? Ese es su deseo. Ella tiene hasta un timeline. Dice, en un año, si esto no sucede en tanto tiempo, ella tiene un timeline, ¿verdad? Pero algo ella no va a hacer. Algo que ella no va a hacer. Algo que ella no va a hacer es decírselo. Ella no se lo va a decir. Ella ya se lo dijo cuando se lo tenía que decir. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que ella tiene este deseo? Es algo bien básico. ¿Por qué ella tiene este deseo? Porque ella quiere que ¿qué? Que salga de él. Porque si no sale de él, ella quiere que sea auténtico. Ella quiere que sea algo que nazca de su deseo. Si ella está encima de él diciéndole, mira, cuando va a hacer esto, cuando el día que lo haga, pues ¿de dónde va a salir? Va a salir por obligación, saldrá por deseo. Entonces tú sabes que el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, Él quiere obligarte a ti a tener relación con Él, obligarte a ti que tú ores, obligarte a ti que tú leas la palabra. No, mi amor, tiene que haber algo que sea de nosotros, que salga de nosotros, un sacrificio, algo que sea real, una búsqueda que sea real. Porque si Él te obliga a que tú lo hagas, ¿es real? No. Podemos ir al Génesis. ¿Por qué estaba el arbolito allí? Porque Dios está buscando relaciones auténticas. Él no va a forzarte a tener una relación con Él. Y Él conoce que el real amor sale de sacrificio. Es como estábamos hablando ahorita de la santa fe y de lo que es nosotros movernos en fe. La situación no se va a ver de la forma que tú quieres. ¿Qué se activa en ese momento? ¿Qué se activa? La fe. Porque si se ve todo como tú crees que se tiene que ver, pues entonces está operando en fe. No, está operando en lo que tú estás viendo. En el momento en el cual la cosa se pone diferente a como tú la estás viendo, ahí es donde se activa la fe. Realmente confías en el Señor. Pues estate tranquilo, porque el Señor va a obrar. ¿Verdad? Y el otro tema que está aquí que es bien interesante es la honra. La honra, la honra, la honra. Aquí podemos quedarnos un tiempo a hablar sobre lo que es la honra, pero lo único que vamos o deseo que pensemos es que en este momento la honra se activa básicamente porque estos gentiles que estaban aquí se estaban moviendo en un entendimiento en el cual entendían que le debían, la salvación es por Cristo, la salvación es por gracia. Todas estas cosas yo las entiendo. Ahora, el vehículo que Dios utilizó para que esta palabra llegara fueron los gentiles. Así que me voy a mover por honra, por el cual Dios le dio la palabra, para yo honrarlo a ellos. ¿Ven lo que les quiero decir? Así es que está activando la honra en este momento. Y aquí escribí al final, debe ser un acto de honra bendecir a este grupo con bendiciones materiales. De la forma que yo los puedo bendecir, como es. Si ellos nos bendijeron con lo espiritual, déjame yo darle de lo material. Que es un sacrificio. Y que muchas veces puede ser incómodo, ¿verdad? Amén. Vamos a movernos. Versículo 28. Y dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y esta es buena también.
Aquí hay muchos versículos que uno los lee y como que muchas veces uno los pasa así de corrido. No les presta mucha atención. Pero mire esto, qué poderoso. Dice, cuando haya concluido le haya entregado este fruto. Mira, pasar entre vosotros rumbo a España. Aquí la parte esencial, y como habíamos discutido previamente, él desea ir a España, él tiene su deseo, está en realmente cumplir esta palabra. Su gran deseo es el llevar la palabra donde no hay fundamento. Pero él entendía, Pablo tenía bien claro, que sus deseos no podían estar primeros que los planes del Señor. Yo tengo que cumplir con mi plan. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad para después yo poder enfocarme en mis deseos. Muchos de nosotros fallamos muchas veces el blanco porque nos enfocamos en mis deseos en vez de enfocarnos en los planes del Señor. Yo primero me enfoco en sus planes. Buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Nos enfocamos en la añadidura y perdemos su voluntad, hacer su propósito primero. Esto era algo que Pablo nos enseña aquí, que para él estaba claro. Y lo interesante aquí es que si esta misma porción usted la busca en King James, esta parte en inglés dice, and have sealed them this fruit. La palabra sealed es un sello, ¿verdad? Viene de la palabra sello. Y esto es interesante porque cuando en este tiempo había mercaderes que transferían frutos a otros lugares, le ponían un sello. Este sello era un sello de aprobación, que el peso estaba correcto, la calidad estaba correcta, le estaban dando un sello de aprobación y en ese momento esto está listo para ser transferido. ¿De qué esto o cómo podemos aplicar esto en esta palabra en particular? Porque Pablo, antes de él continuar con sus deseos de ir a España, él estaba diciendo aquí, antes de yo hacer esto, yo tengo que ir a Jerusalén, dejar la ofrenda y hacer un sello en ese lugar. Significa, yo voy a hacer el trabajo completo, voy a dejarlo aprobado, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer y lo voy a hacer correctamente, ¿verdad? Esto nos enseña a nosotros que como creyentes tenemos ciertos pasos a seguir mientras nosotros estamos haciendo su obra, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo las tareas del Señor, la lección número 1 es que estamos llamados a hacer la tarea completa, ¿verdad? Las tareas importantes se llaman hacerlas completas, no las hacemos a medias, no las dejamos a última hora, las hacemos completas, las hacemos bien. El cristiano entiende que si Dios le envía a hacer algo, va a hacer su tarea completa. Correcto. Segundo, referente a lo que es el evangelismo, no consiste solamente en este contexto en particular, no consiste solamente en nosotros ir a un lugar, dar la palabra, la gente se convierte y nos vamos. ¿Por qué? Porque ese fruto que está allí, ahora ese fruto hay que formarlo, hay que disipularlo, hay que prepararlo. Por eso es que cuando Pablo iba a una ciudad, no estaba allí 2 semanas y se iba, estaba meses, plantaba líderes, plantaba pastores y después se iba. Y después que hacía, viraba otra vez, chequeaba la iglesia, chequeaba el liderazgo. Si leemos las cartas normalmente son instruccionales. Me contaron que está pasando esto allí, pónganse para lo suyo porque tan, y les predicaba otra vez y les exigía que esas cartas no solamente se quedaran allí, pero que esas cartas se movieran entre las iglesias. ¿Para qué? Para la instrucción del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo, para que el cuerpo fuese dirigido en crecimiento. No era solamente ir allí, se convirtieron y nos vamos, ¿verdad? Hay una estructura o hay una consistencia que tenemos que continuar con estas personas que se está convirtiendo. Y número 3, es importante en el creyente mantener las prioridades claras, ¿verdad? Mantener las prioridades claras. El balance es algo que nosotros tenemos que llevar esencialmente en todo lo que hagamos.
con el amor, con la verdad, con el ministerio, con todas estas cosas que hemos discutido, el balance es esencial para el crecimiento y el desarrollo de tanto de nosotros como de la iglesia. Amén. Amén. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo estaba adelante. Entendemos lo que está diciendo, ¿verdad? Que llegará como. Ahora, como les dije en el principio, nosotros sabemos cómo Pablo llegó a Roma, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo Pablo llegó a Roma? ¿Se acuerdan cómo llegó? Arrestado, todas las cosas que vivió. La pregunta es, porque aquí dice que llegaré, él está declarando una palabra, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Y declara todo esto sin saber lo que él va a vivir, sin saber todo lo que le va a pasar. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer mientras estamos leyendo esta porción, ¿realmente llegó Pablo a Roma con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo? ¿Llegó realmente Pablo a Roma con la bendición del Evangelio de Cristo? Y si nosotros conocemos la palabra y si nosotros le servimos al mismo Dios, no hay otra contestación que la realidad del asunto es que él sí llegó con la bendición del Evangelio de Cristo. Llegó como llegó. Llegó arrestado, correcto. Pero llegó con la bendición del Evangelio de Cristo. Lo que él declaró realmente se cumplió. Ahora usted me preguntará, pero si llegó arrestado, lo pusieron en una casa, pero estaba abundante de la bendición de Cristo. Mire, y no nos da tiempo para nosotros discutir todo lo que Pablo vivió en este mismo proceso de Jerusalén hasta que llegó a Roma. Pero solamente para tener una idea. Que lo arrestaron, que lo golpearon, seguro que sí. Pero estuvo al frente de reyes predicando la palabra del Señor. Testificando el mensaje de Cristo. Al frente de reyes. Eso no es cualquier cosa. Cuando lo montan, que la pela César, que lo montan en un barco, para que usted vea que todas estas cosas suceden. Pero Dios posiciona a Pablo en unos lugares para que él glorificara de una forma que no lo podía hacer de otra forma. Lo monta en un barco que está lleno, y en el libro de Hechos dice el número, pero sé que son más de 200 personas. Hay casi 300 personas en ese barco. Y él fue un testimonio vivo de lo que es la presencia. Él le dice en una, cuando están partiendo de un lugar, le dice, no nos conviene irnos, porque veo que nos va a causar grande pérdida. Y dice que porque el capitán escuchó a otro, terminaron en el mar. Un huracán los cogió. Chaval, tuvieron sin comer como 3 semanas. Eso fue una cosa, pero a través de todo lo que él hizo, ellos vieron que en Pablo había un Dios que era real, que era verdadero. Terminan en una bendita isla. ¿Que sabe algo? Nadie conocía del Señor. Creo que era la isla de Malta, ¿no? La isla de Malta. Y allí, están allí. Lo pica la culebra. Y dicen los de la isla, este se va a morir. Es más, invocan a la diosa de Roma y le dice, la diosa de Roma quiere que este se muera. Y cuando lo vieron que no se moría, dijeron, este tipo es un dios. Dios lo usa para orar por el jefe del que estaba allí. Sanó vida allí, ese lugar, le trajeron los enfermos. El nombre de Jesús se quedó allí. Es más, él estaba a tan otro nivel que cuando llegó a Roma, le dieron una casita para que se quedara y para que lo visitaran. Ajá. Ese es un punto bien interesante porque estamos hablando de un apóstol que dice que cuando llegue voy a llegar con la abundancia del evangelio. Llega preso, viola Correcto. la isla de Malta, lo pica la serpiente, problema tras problema. Correcto. Y si eso lo traemos al mundo de hoy, al evangelio de hoy, se proclaman apóstol y no estoy hablando de nadie, es que no,
es para que abramos lo que es este evangelio, porque lo traigo a colación porque las redes en estos días se volvieron locas con la profecía del rapto, que el rapto iba a pasar. Y si el rapto era ayer era el rapto. Y la gente estaba loca porque el rapto. Y yo no te lo voy a decir porque yo me levanto y Raymond siempre cuando sale me deja un mensaje. Y en todo el día yo no supe de Raymond. Te quedaste. Y así él estaba conmigo, lo llevo a la universidad y yo cuando tengo esos días con Yaciel, que se convirtió en semana, ese bendito día que yo voy a llevar a Yaciel un tapón hacia Ponciana. Yeah. Y ese día estaba en las calles desiertas y yo voy acá. Yo estoy aquí. No, pero ahí nos pone a pensar que es la abundancia de las riquezas del evangelio. Sí. No se trata de que no vengan los problemas, que no vengan las crisis, que no haya persecución. Se trata que en medio de eso tú estás más que victorioso. Eso hacen. Y que aunque te pica la serpiente, Estamos de pie. se va a morir la serpiente, pero el veneno a ti no te va a tocar. Amén, amén. 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 Ay, santo. Amén, amén. Sí, no, si nos vamos por, que eso es un punto que yo escribí aquí, si nos vamos por la forma que el evangelio se promociona en este tiempo, de la forma en que se predica la palabra hoy en día, la realidad es que no vamos a estar desarrollando cristianos que estén listos para cuando venga el problema, cuando venga la situación, porque que se van a perder. Sí, pero no se está desarrollando el carácter ni la identidad. Correcto. Correcto. Si nosotros cogemos este testimonio de Pablo solamente y lo aplicamos a nuestro vivir, a situaciones que nosotros vivimos, no podemos, nuestra mente dice, ¿qué está sucediendo? Que Dios tal vez el plan que tenía para tu vida no se va a dar. O que lo que Dios estaba diciéndote no es cierto. Y lo que vienen son pensamientos negativos, pensamientos negativos, pensamientos negativos. En vez de nosotros decir que el carácter de Dios se forme en mí para cuando Él me entregue lo que me va a entregar, yo como quiera sé que voy a llegar con la gloria de la bendición del Evangelio de Cristo. Se levante lo que se levante, porque si realmente nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos todo lo que Pablo vivió. Usted sabe lo que es solamente estar en el mar de noche. Hay que tener el corazón, porque eso es un susto. Eso es un susto. Tú no ves nada, ¿entiendes? Y el miedo del hombre es lo que no puede ver. The unknown. ¿Entiendes? Lo que no se sabe. Y tú mantenerte. Pero para experimentar realmente, por eso es que cuando ya uno aprende normalmente, cuando a mí ya hay cosas que me suceden a mí que ya cuando me pasan lo que el Señor va a hacer es grande. Ahora sí que estoy en expectativa. ¿Entiendes? Porque lo que viene tiene que ser poderoso. Cada vez que algo negativo me sucede, lo que Dios va a hacer va a ser poderoso. Lo que Dios va a hacer poderoso. Porque yo sé que Él está conmigo porque ya me lo he enseñado, ya lo he visto materializado en mi vida. Y yo sé que si yo pongo mi confianza en Él, yo voy a estar bien. Esa es la forma de nosotros movernos, ¿verdad? Se vea como se vea la situación. Filipenses 1, versículo 12. Dice, apúntenlo por ahí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Realmente tienes que tener el entendimiento de Cristo. Aunque me esté pasando todas estas cosas, yo he visto cómo el Señor está haciendo de mi testimonio para darle valentía a otras personas, no que tengan miedo de ser presos, sino de predicar la palabra con mayor furor, con mayor pasión, para que otros vengan al Evangelio. Qué mayor bendición que las cosas que nosotros estamos viviendo
cuando otro vea la actitud que está en mí, que ellos cojan fuerza y digan, si te puede con esto, yo puedo también, y con eso se refuercen más para hacer la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Qué mejor testimonio que eso, familia? Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué me está pasando? Confía en el Señor, es un testimonio para Él. Amén. Vamos a terminar esta cuestión aquí, a 46. Que cerrar este capítulo 15. Versículo 30. Llegamos. Estamos ahí al lado. Oh, este es rapidito, esto lo terminamos. Estamos en Romanos 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que lo ayuden orando por mí a Dios. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. De los rebeldes. Sí, eso es así. De los rebeldes que están en Judea. ¿Verdad? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Así que tenemos que tomar en cuenta por lo que le hemos leído. Número 1, que está pidiendo por oración. Esta oración tiene una intención. Que lo cuide de los rebeldes. Segundo, que su oración, que la ofrenda, ¿verdad?, sea aceptada. ¿Okay? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, ¿verdad?, que vuelva a ellos. Y el Dios de paz, y el Dios de paz. La semana pasada era, y el Dios de esperanza, ¿verdad? Y el Dios de paz, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Así que primero, para aquellos que hemos leído, ¿verdad?, a Pablo no era extraño en pedir que otras personas oraran por él, ¿verdad? Él normalmente pedía, le pido que oren por mí, que oren por mi ministerio. Esto no era nuevo. Lo interesante de esta oración aquí en particular es que era una oración sumamente intencional. No es una oración en la cual muchos de nosotros entramos, que son como oraciones bien superficiales, ¿verdad? Señor, bendice estos alimentos, que sean de bendición al templo de tu espíritu. Amén. ¿Verdad? Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el sol, por la luna, las estrellas. Amén. Thank you for sunshine. Thank you for rain. ¿No oíste la canción? La canción. ¿Entiendes? Nosotros como que, gracias, Señor. Bien todo superficial. Esto no es absolutamente nada superficial. Esta oración que nos traiga a nosotros a colación, lo importante de nosotros es dar de lo que es una oración que sea intencional. Esta es una oración que es fuerte. Pablo sabía a dónde se iba a meter y Pablo sabía con lo que él iba a bregar. Y él está invitando a la gente. Yo necesito que ustedes, o que dice, os ruego. Él entendía la asignación y él entendía lo que iba a enfrentar. Y él entendía que él necesitaba tanto la ayuda del Señor, amén, porque eso él no era que no estaba en su corazón, pero él está llamando a un pueblo en oración. Muchas veces nosotros no entendemos o no le damos el peso necesario de lo que es el poder de una iglesia o de un cuerpo que ora. Cuando nosotros estamos en un cuerpo que es como esta iglesia, que es la oración, tenemos que entender el peso que tiene lo que es convocar a Dios como cuerpo, como iglesia, por una cosa. Es algo que es intencional. Y algo que cuando entremos en oración, no solamente verlo tal vez en nuestras mentes como que algo que estamos diciendo, no es entender que nosotros estamos entrando a un campo de batalla. Y yo le estoy invitando al Espíritu Santo que entre con nosotros a ese campo de batalla. Es una oración completamente diferente. ¿Entiendes? Hay momentos, es como de la mejor forma que lo puedo describir, porque normalmente es más fácil verlo personal. Si yo estoy bregando con una situación que yo entiendo que con mis propias fuerzas yo no puedo bregar con esa situación.
Y nosotros todos nos hemos encontrado en situaciones de esa misma forma. Yo no puedo bregar con esta situación. No tengo la fuerza, no tengo la habilidad, no tengo la lógica, la inteligencia, no sé. Ahí nosotros activamos este tipo de oración. Que invitamos al Espíritu Santo a que forme parte de un evento que esté en mí que yo no puedo controlar. Y ahí sí que yo busco la fuerza suficiente para yo tener una oración tan intensa que yo creo o que estoy invitando al Espíritu Santo que obre con nosotros. Esa misma pasión es lo que se está hablando aquí, pero en un término que es más eclesiástico, a algo que tiene que ver con una misión que tiene que ver con la iglesia. Porque Pablo está bregando con un grupo de judíos que están pasando por una situación espiritual sumamente difícil. Están encerrados en sus ideales, están encerrados en sus posiciones y creen en el mismo Jesús que tú y yo creemos. Y él está yendo para allá porque él está buscando una unidad en el cuerpo que él no ha podido conseguir desde que comenzó su ministerio. Y se va a meter en la cueva, va a ir a Jerusalén, a meterse en la cueva, a llevar una ofrenda para él entender que va a cumplir una misión y él está invitando a la iglesia. Yo necesito que ustedes oren conmigo. De eso es que se trata solamente este versículo que está aquí. Él necesitaba que la gente entendiera la asignación y la intencionalidad de todo lo que él estaba haciendo. Hay poder en la oración. Y tenemos que entender que si podemos recibir algo de esta porción es que nosotros realmente darle el peso y la importancia necesaria a lo que es cuando nosotros convocamos en oración, nos movemos en oración, sea por la situación que sea. Como lo vamos a practicar hoy en la vida de esta mujer de Dios que se va para Puerto Rico y que Dios la va a usar con poder y que sea lo que sea la voluntad de Dios para allá con ella, que le dé la fuerza y que todo miedo se disipe de ella. Amén. Versículo 31 y 32. Dice, y aquí dice, para que sea librado de los rebeldes, como les dije, número 1. Y número 2, de la ofrenda del servicio sea acepta, ¿verdad? Y después dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea creada juntamente con nosotros. Ahora hay dos cosas que está pidiendo Pablo aquí. Número 1 es para los rebeldes. ¿Qué representan los rebeldes en esta porción? Esto representa a los judíos inconversos. Habían dos tipos de judíos, ¿verdad? Estaban los judíos inconversos que veían a Pablo como una amenaza y un promotor de la herejía nazarena, la cual estaba regada por todo el imperio, ¿verdad? Ustedes saben que había un grupo de judíos que realmente pues, rechazaba el mensaje de Cristo, rechazaba el mensaje de Pablo, veía a Jesús o como una herejía completamente y realmente no querían, se le llamaban los rebeldes. Estos son los que no quieren escuchar nada de Pablo. Ahora entiendan que esto no era gente que solamente no les gustaba, es que no me caes bien. Estamos hablando de que esto era gente que daban su vida para matarlo. ¿Entiendes? Esto era gente que fácilmente decía, mira, yo voy a ayunar, voy a comer un ayunito y yo no voy a comer hasta que yo vea a este hombre muerto. Imagínense, es un sendo ayuno, no voy a comer hasta que este hombre muera. Y a rayos, eso sí que es pasión. Eso es lo que existía en estos rebeldes. So que yo entiendo que la oración requería un poco de intencionalidad. ¿Usted no cree? Porque esto es otro nivel. Ahora, el segundo era intenso pero más triste. Porque el segundo se refiere a que la ofrenda sea acepta. La pregunta aquí es la siguiente. Cuando usted ha ido a un sitio, ¿verdad? Las actividades más famosas o más asistidas por los creyentes, ¿verdad? Es cuando uno dice, vamos a hacer una comida, ya, y ahí aparece el primo de la hermana del vecino y se llena, ¿verdad? Porque todo esto, hay comida, que van a haber regalos, todo el mundo se aparece. Pero él está orando que la ofrenda sea aceptada. Ahora, ¿por qué tiene lógica de tú ir a un sitio que va a ir con chavo y con comida y que te la van a rechazar? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué le iban a rechazar la ofrenda para? Bueno, usted tiene que entender que él está bregando con unos judíos que creían en Cristo, ¿verdad? Son judíos que creían en Jesús. ¿Qué sucede? Estos judíos que creían en Jesús eran sumamente
judíos, los cuales estaban bien aferrados a sus culturas hebraicas, correcto. So, lo que era el templo, lo que era el sacrificio, lo que eran todas estas cosas, ellos ya veían un Pablo que se estaba alejando de estas costumbres. Porque Pablo pegaba con gentiles a los cuales no le exigía la circuncisión, no le exigía nada de esas cosas como importantes. Si leemos la carta de Romanos, esto se ve claramente. Si para ellos son importantes las comiditas y las fiestas, para ustedes no lo es. So que tengan paz. Pero ¿cómo veía esto en el grupo judío allí? Lo veían a él como una persona que estaba promoviendo cosas que eran anticulturales. Aunque entiendan bien que esto eran personas que creían en Jesús. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué sucede? Al momento en el cual Pablo fuese con una ofrenda para donde ellos y ellos la aceptan, pues ¿qué sucede? En esa aceptación de dinero es como que yo estoy aceptando lo que tú estás diciendo. Y entonces hay conflicto. Mire el problema grande que tenía este hombre. Trataba de hacer el bien, trataba de llevar la paz, trataba de llevarles comida, trataba de usar a los gentiles como para que usted vea, mire, los gentiles están haciendo este acto de honra a ustedes y como quiera tenía que bregar con este problema espiritual que estaba tomando control de toda esta situación. Y eso es lo que está pasando aquí. Vuelvo y les repito. Vale la intencionalidad de la oración en la cual se está haciendo en este momento. Y la lucha que está teniendo Pablo en este momento. Y en el cual, ¿sabe algo? Vemos la conclusión. Porque ¿qué fue lo que le pasó? ¿Entiendes? Ahora, yo espero que no se nos quede en la mente que aunque esto fue la conclusión, que entendamos que la gloria y la voluntad de Dios se hizo como quiera, ¿verdad? Entendemos eso. Pero que tengamos el contexto correcto de lo que él estaba luchando desde antes. Aquí se ve tanto la misericordia de Dios ya haciendo planes para hacerle bendición, pero también se ve lo que es la carnalidad del ser humano. Aun cuando Cristo estaba operando en estas vidas. Correcto, porque estamos hablando de judíos que creían en Cristo. La oración intencional, que yo creo que trae mayor abundancia de gloria y de peso cuando nosotros leemos el versículo 33, que para orar y cerrar con esta magnífica clase, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz. Ahora, en este capítulo solamente, él menciona 4 caracteres de Dios. Menciona al Dios de paciencia, al Dios de consuelo, al Dios de esperanza, que fue la semana pasada, y ahora menciona al Dios de paz. Ahora, antes de orar, para que nosotros entendamos qué tan importante es la paz, porque la paz en la teología paulina era bien poderosa. Número 1, la paz es sumamente esencial, porque si nosotros entendemos lo que es la paz, podemos entender que donde hay abundancia de pecado, lo que existe es la falta de paz. En la abundancia de pecado hay guerra. En la abundancia de pecado hay divorcio. En la abundancia de pecado hay pleitos. En la abundancia de pecado hay separación. En la abundancia de pecado hay división. Hay peleas, hay discusiones. Eso es lo que hace la abundancia del pecado. Trae división. Por eso es que es tan esencial que el Dios de paz, ¿verdad? El Dios de paz. El Dios de paz. El Dios de paz tome control. El Dios de paz. Lo otro que entendemos, que aprendemos en el libro de Romanos, es que cuando la justificación viene al ser humano, es para que nosotros tengamos
paz con Dios. ¿Qué significa la paz con Dios? Bueno, cuando nosotros somos justificados, ¿verdad? Cuando llega la justificación a ti, a mí, acepté a Cristo, ¿verdad? Lo invito a mi vida. Algo que sucede es que el dominio del pecado ya no tiene control sobre mi vida. Amén. Ya Dios me ha dado una potestad y un reinado que yo puedo reinar sobre el pecado. Amén. Si yo puedo reinar sobre el pecado, ahora puedo tener amistad con Dios que me da paz. Con Dios, que es otra abundancia de el Dios de paz. Que el Dios de paz. Y el Dios de paz. Nosotros necesitamos la abundancia de el Dios de paz. Finalmente, otra cosa que hace la paz, además de que nos da paz con Dios, es que nos lleva a tener paz los unos con los otros. Porque si en mí no hay paz, ¿cómo voy a darte paz? Si en mí no existe paz. Para yo poderte dar paz, en mí tiene que existir la paz. Para que nosotros vivamos en esa paz, abundemos en la paz del Señor. Entonces en mí tiene que haber una abundancia de paz. Y Dios nos llama, bienaventurados los pacificadores. ¿Verdad? Porque ellos ¿qué? Ellos es el reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Y yo no puedo ser un pacificador si no tengo paz. ¿Mira lo que te digo? ¿Cómo voy a ser un pacificador si en mí no existe la paz? So, la oración, además de todas las cosas que vamos a estar declarando, yo quiero que usted se lleve, como le dije, la semana pasada era el Dios de esperanza. Hoy quiero que nos llevemos a nuestro corazón, además de todo lo que hemos hablado, que el Dios de paz. Porque situaciones vienen a nuestras vidas que nos van a querer robar la paz. Nos van a querer quitar nuestros momentos en los cuales podemos abundar en la paz del Señor. Abundar en el gozo del Señor. Y si hay algo que nosotros podemos extraer de esta poca porción de palabra que hemos leído, es que tal vez los planes, tal vez no salgan como yo estoy esperando que salgan. Tal vez los sueños que tengamos no salgan como nosotros pensábamos que iban a salir. Pero ¿sabe algo? Si en mí está el Dios de paz, si en mí abunda el Dios de paz, yo entiendo que Él cumplirá su propósito a su forma para Él hacer su gloria y darme algo más abundante de lo que yo puedo tal vez imaginarme o pensar. Pero si me mantengo en el Dios de paz, si yo vivo en el Dios de paz, nosotros podemos experimentar todas esas cosas. Porque puedo entender que a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza y a última hora que su voluntad sea la que se haga en mi vida. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Aleris va a cantar el domingo. Cansado del camino, sediento